Seguimos hablando de cistinosis y tenemos con nosotros a la doctora Gemma Ariceta. Gemma Ariceta es jefe de servicio de nefrología pediátrica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Es una persona con amplia experiencia en enfermedades renales, tubulopatías y enfermedades raras. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Hablando de cistinosis, que estamos hablando de estas conversaciones sobre cistinosis, la cistinosis se diagnostica en pediatría, al fin y al cabo, ¿no? Y me gustaría preguntarte algunos aspectos que los nefrólogos de adultos pues, nos gustaría conocer. ¿Qué valor tienen para vosotros los niveles de cistina en la enfermedad? ¿Cómo podemos determinarlo? ¿Dónde se envían? Bueno, ¿cuál es tu experiencia en este abordaje de la determinación de niveles de cistina? Bueno, los niveles de cistina tienen dos vertientes. La diagnóstica, que esto siempre que tengamos un cuadro compatible, sobre todo un síndrome de Fanconi. La primera causa de síndrome de Fanconi hereditario secundario es la cistinosis, entonces esto debe ser sistemático, pero también en aquellos cuadros que muchas veces no quedan tan definidos, donde el paciente tiene una presentación menos tubular y más proteinúrica o enfermedad renal crónica, nos pueden dar el diagnóstico y yo creo que en este sentido es un instrumento muy fácil. En cuanto a la monitorización, también es importante para monitorizar el tratamiento de base, el tratamiento específico que es la cistiamina, si bien hay que decir que la monitorización es complicada por dos cosas. Uno, porque la extracción debe estar acoplada con la dosis, con la toma del paciente, dependiendo del tipo de cistiamina, o es un nivel valle o es un nivel pico, también hay que saberlo. Y tiene un intervalo de extracción adecuada muy estrecho. Y esto, en un hospital grande, que es donde suelen estar los pacientes con cistinosis, tiene sus dificultades. Por otro lado, hay una parte preanalítica importantísima y en algunas veces esto hace que si esta parte preanalítica no es correcta, pues el resultado a veces no es el adecuado. Dicho esto, es la mejor monitorización que tenemos hoy por hoy de la enfermedad. Van a venir otros parámetros más sencillos, pero por ahora no están validados, aunque ya empieza a haber algunas publicaciones y yo creo que es muy importante ser sistemático en el control de los pacientes y que hay unos mínimos requerimientos que los anuncian las guías, pero nosotros me parece que es un buen instrumento de valorar al paciente y también de establecer un diálogo con el paciente sobre cómo van las cosas, cómo están sus niveles, etcétera. O sea que yo creo que es muy importante que yo sepa, solo se hacen, porque dada la prevalencia de la enfermedad, solo se hacen en un laboratorio que es en el Instituto de Bioquímica del Hospital Clínic de Barcelona. Hay algunos otros laboratorios internacionales, pero tienen también un poco el hándicap de que no son niveles, los niveles entre laboratorios no hay exactamente una homogeneidad, efectivamente. Entonces, cuando uno ve los datos de la literatura, también, por ejemplo, la literatura hablan de tener un nivel de menos de 1 para tener un buen control y la realidad, y esto en los registros que hacemos, menos de la mitad de los pacientes que en nuestro criterio están bien controlados tienen esos niveles y muchos pacientes pues en Europa están entre 1 y 2. Y bueno, son datos aceptables, por lo menos óptimos, pero ahí hay que avanzar en estandarización. Sería importante que estas reuniones en Europa establecieran una estandarización de la medición de niveles, ¿no? Sí. Y luego también yo creo que estandarizar la parte preanalítica es crucial y la mayoría de los errores son porque la parte preanalítica que debe ser en el hospital no se hace correctamente. Muy bien. Gemma, ¿nos podías decir cuáles son las claves para el seguimiento del paciente pediátrico con cistinosis? ¿Se nos está pasando algo? ¿Qué hacéis en vuestra experiencia? Bueno, siempre el manejo es multidisciplinar, pero va cambiando según la edad del paciente y no solo por la edad del paciente, sino por la afectación esperada de la enfermedad. En la primera infancia, la mayoría de los pacientes se van a diagnosticar por un síndrome de Fanconi florido. Es muy importante la interrelación, no solo nefrología, sino nutrición, soporte nutricional, gastroenterología pediátrica. Es muy importante también la parte de ortopedia por los raquitismos, etcétera, ortopedia y traumatología pediátrica.
Oftalmología desde el principio, cada vez nos ayudan al diagnóstico y además involucrados muy pronto. Y dependiendo después de la edad del niño, pues por ejemplo, cuando el paciente es prepuberal, sobre todo si es un varón, va a estar ya involucrado endocrino por el tema del hipogonadismo. Hoy en día, con los pacientes que tenemos, se adelanta muchísimo el diagnóstico, pues vemos muy poca, diabetes en la edad pediátrica no vemos, hipotiroidismo muy pocos pacientes. Bueno, en la medida que los niños se van haciendo mayores, pues ya involucramos al neurólogo infantil, que nos va a hacer la exploración y el seguimiento neurológico y miopático, etcétera. Creo que cada vez vamos aprendiendo más, pero lo más importante es que tenemos que ser sistemáticos para que no se nos olvide y seguir las recomendaciones. Y en este sentido creo que el mayor conocimiento de la enfermedad hace que trabajemos mejor. Muy bien. Gemma, creo que la enfermera tiene un papel muy relevante en la consulta de un pediatra, un niño con patología con cistinosis. Cuéntanos tu experiencia sobre el papel de la enfermera en esta consulta. Bueno, es un programa que hemos iniciado hace 2 o 3 años de una manera pues con mucho protagonismo de enfermería, creo que es muy importante y que complementa lo que es la consulta médica. Tenemos enfermeras expertas que son del propio servicio que se dedican y tenemos integrado el paciente con cistinosis en el cuidado del paciente complejo. Y la consulta de enfermería se dedica sobre todo a la educación sanitaria del paciente, a promover adherencia, promover conductas de salud, ayudar un poco a la organización del tratamiento, que es muy difícil, conciliar el tratamiento con las distintas etapas, sobre todo en el adolescente. Y también, muy importante, se inicia ya desde los 12 años, primero una consulta junto con los padres y progresivamente ya hay etapas en las que el niño está de forma individual con la enfermera para ir trabajando pues la individualidad y el empoderamiento del niño. También las enfermeras pues tienen un equipo de trabajo conjunto con la psicóloga que atiende no solo al paciente sino al núcleo familiar. Y esto pues nos facilita, pues es como si fuera una consulta distribuida en varios escenarios. Es una consulta única, pero multidisciplinar progresiva. completo. Sí. Fantástico. El paciente pediátrico va a tener que pasar a adulto en determinada edad. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves en la transición de un niño o un paciente adolescente cuando pasa a la consulta a adulto? ¿Cuáles son estos puntos importantes tanto desde el punto de vista clínico como multidisciplinar del equipo médico? Bueno, nosotros tenemos un protocolo que tenemos acordado, pero lo primero que tiene que haber un modelo que sea adecuado para cada centro. Yo no creo en modelos únicos, uno tiene que ver cuál es su realidad. El sistema que tenemos nosotros en nuestro hospital es desde los 12 años hay este trabajo gradual. Los pacientes está dividida la transición como en 3 etapas y hay una evaluación de que se están consiguiendo esos objetivos. Y cuando el paciente está ya en una situación óptima, que suele ser después de los 18 años, pero depende un poquito del paciente, lo que nosotros hacemos es tenemos una reunión multidisciplinar con la persona con el nefrólogo de adulto que va a llevar a este paciente. Ya suele ser un paciente, ya tenemos trabajo conjunto con otros pacientes. Aparte tenemos de alguna manera unos informes muy exhaustivos estandarizados para la transición. Y lo que es muy importante, durante todo este primer año que el paciente está ya en adultos, la enfermera de práctica avanzada pediátrica sigue a este paciente junto con el nefrólogo de adultos y es nuestro puente. No hacemos consultas combinadas porque nos parece que es como duplicidad de mensajes. Y bueno, nosotros también tenemos la suerte de que con el servicio de adultos pues tenemos muchas actividades conjuntas, pues sesiones de nefropatología, tenemos un comité ahora de enfermedad glomerular conjunto, etcétera, y estamos bastante próximos y esto nos ha ayudado
no solo en cistinosis, sino en muchas cosas. Pero una verdadera transición, ¿no? Sí, porque ya nosotros ya estamos muy cercanos y esto facilita. Y luego pues hay que estandarizar de forma que si tú tienes un procedimiento estandarizado, pues te ayuda. Tenemos que seguir mejorando, pero yo creo que hemos avanzado. Bien. Tú eres experta, tienes mucha experiencia en enfermedades raras, renales de la infancia. ¿Cómo crees que ha cambiado el escenario actual en el abordaje, motivación y participación de los pacientes en estas enfermedades raras? Bueno, yo creo que esto es como de la noche al día, porque antes teníamos un estilo muy paternalista. También hay que decir que muchas de las enfermedades raras en los niños tenían poco por venir. En este sentido ha habido mucha mejoría. Hoy, por ejemplo, la cistinosis, los pacientes en España ya están llegando a la segunda década y hay un 25% que todavía no ha necesitado un trasplante. O sea, hay una mejoría global asociada pues a que se trata mejor, a que se conoce mejor, se diagnostica antes, pero también a que el paciente entiende mejor su enfermedad, sabe lo que es importante, tiene el apoyo de los profesionales en estas etapas tan duras que tiene esta enfermedad. Y los grupos de pacientes, hay un grupo que se llama el grupo cistinosis, pues ya están organizados no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Participan en muchos foros. Cistinosis hay todos los años una o dos reuniones monográficas dirigidas a pacientes con lenguaje de pacientes en la que participamos muchos profesionales, están muy activos. Aquí en España también hemos hecho el Día de la Cistinosis varias veces y entonces son formas de coparticipación con las familias. No todo el mundo coopera igual, hay familias pues que pues no se sienten tan identificadas, otras ayudan mucho. Yo creo que bueno, pues que es otro recurso más. Un cambio absolutamente radical, ¿no? Y bueno, no tiene nada que ver el conocimiento de lo que es correcto, el conocimiento de cuáles deben de ser sus controles, porque yo creo que el mejor coordinador es el propio paciente, que sepa, ¿no? Me toca el cardiólogo, porque al final, en el día a día, eso es crucial, ¿no? Muy bien. Y para acabar después de cistinosis, me gustaría hacerte una pregunta. Estamos ya todos vacunados, todos los médicos, sí, todos los profesionales, todos los mayores de 60, de 50 años, estamos pasando esa fase de pandemia. Yo sé que lo habéis pasado mal en vuestra ciudad, en vuestro hospital. ¿Cómo has enfocado la pandemia en situación, pediatra, nefróloga pediatra, que ve pacientes complejos? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo lo has enfocado? Bueno, yo creo que por un lado, en la parte profesional, nosotros en los hospitales infantiles, afortunadamente hemos tenido menos impacto directo de la enfermedad, pero ha habido muchísimos profesionales que durante meses han estado trabajando en las unidades de adultos, y esto ha pasado en mi hospital. 60 facultativos han ido a adultos durante meses. Eso quiere decir que ha habido que asumir todo el trabajo. Las familias, ha habido un compromiso grandísimo de hacer que les llegara la medicación a casa, que no hubiera interrupción en la medicación, mucho soporte familiar, sobre todo en los meses más duros, por teléfono. Y yo creo que también desde el punto de vista nuestro, un poco la preocupación de que nos teníamos que cuidar como personas, ¿no? Ante todo este sufrimiento y este estrés a nuestro alrededor. Y entonces, bueno, intentar buscar un poco de descanso y luego el silencio de la ciudad. Para mí no me olvidaré un día bajando el Paseo de Gracia sola, una sensación pues la verdad que increíble, y el cielo de Barcelona limpio y sin coches y silencio en la ciudad, la verdad que algo que nos llevaremos. Pero bueno, yo creo que nunca nos han cogido el teléfono con tanta alegría que en los tiempos de pandemia, que llamabas a las familias, gracias doctora por llamar, muchas gracias por estar ahí, ¿no? La parte, por ejemplo, de la medicación, que los primeros meses fue mucho esfuerzo. Bueno, la gente estaba muy agradecida porque es lo que ellos tenían todos miedo de tener una interrupción, de los fármacos que se dan desde el hospital, y ahí hubo un trabajo oculto, pero de muchísimas personas involucradas. Y yo creo que, bueno, como en tantos hospitales, yo creo que la pandemia nos ha unido.
Y a las familias, por lo menos esta es mi experiencia, y a todos nosotros nos ayuda un poco a pensar nuestra vida y darnos cuenta que algunas cosas, las dinámicas igual tenemos que cambiarlas un poco y qué es lo importante, los valores, y las familias también así nos lo han expresado, o sea que bueno, pues a seguir adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gemma Ariceta. Hemos Gracias aprendido a ti. mucho de su experiencia de cistinosis y creo que estas conversaciones pueden servir de ayuda a todas las personas que pueden verse con estos diagnósticos y para poder abordarla tal y como habéis hecho vosotros con vuestra experiencia. Muchas Muy bien, gracias. gracias a vosotros. Hasta luego.